Buenos días a todos. Empiezo por agradecer a la subdirectiva de Medellín la invitación que me hizo a conversar con ustedes. Debo en primer lugar saludar con todo respeto al doctor Fabio Arias, porque conozco por los medios de desinformación sus posiciones y concuerdo perfectamente con la mayoría de ellas. Y también a todos los directivos del sindicato y a todos los delegados que se encuentran presentes. Quisiera decirles dos cosas como introducción. Primero, más que yo venir a decir algo nuevo, lo que vengo es a aprender de ustedes. No crean que los abogados sabemos todo. En medio de nuestras lecturas nos debatimos entre la duda de, primero, saber si uno sabe, y segundo, saber cómo debatir los argumentos. Y yo creo que la práctica de ustedes es muy, muy valiosa y tan importante como sentarse a hacer algo académico. Esas dos cosas tienen que correr paralelas y simétricas para poder producir un resultado adecuado. Eso es lo primero. Y lo segundo, quería advertir que no quiero ser completamente técnico en la exposición. Me interesa más dejar una idea clara que una idea expresada académicamente en forma técnica, de manera que algunos, por el hecho de que no sean abogados, queden un poco con la duda y la oscuridad de esa idea. Entonces prefiero ser llano. Yo no soy filósofo, pero decía un filósofo que la cortesía del filósofo es la claridad, y la claridad depende del nivel de conversación que se pueda tener con el auditorio. Muy bien, la charla se va a enfocar como en 3 o 4 aspectos fundamentales. En primer lugar, vamos a ver hoy día, para la Corte Constitucional, que es el órgano de cierre de todos los temas del derecho finalmente, que es desde el punto de vista jurídico una convención colectiva. Porque se pensaba que, aunque la convención era ley para las partes, eso delimitaba su alcance como ley. En segundo lugar, voy a tratar de exponer las dificultades en la aplicación del reglamento del 85 versus el reglamento de 2003 en relación a ambos con el acto legislativo 01 de 2005. En tercer lugar, quiero plantear un asunto medular en relación con el primero y segundo puntos tratados, que son los artículos 40 de la Ley 31 y 55 de los estatutos del banco o decreto 2520, y su incidencia en la solución de esos asuntos. Estos dos artículos no han sido llevados por los abogados en las demandas y por lo tanto las Cortes no han tenido oportunidad de pronunciarse. Y por eso es que se ve que la Corte Suprema, especialmente en la sala laboral, tiene una oposición muy laxa respecto de la expedición del reglamento de trabajo de 2003. Si queda tiempo, quisiera, con base en esos artículos, ver qué ha pasado con el servicio médico, que me parece un elemento muy caro, muy apreciable para los trabajadores que no puedan pensionarse con el banco, que es una distinción que apenas apareció en el 2022, porque antes no había esa distinción de pensionados del banco y no pensionados del banco. Eso apenas lo introdujeron con una circular reglamentaria en el año 2022, inmediatamente después de que el sindicato firmó el acta de la convención de 2022, que creo que fue el 9 de noviembre, el banco se fue y el 22 o 23 de diciembre expidió esa circular.
Muy bien, entonces comencemos. La Corte Constitucional, en la sentencia SU 165, estableció ya clara y definitivamente, parece, que la convención es una ley para las partes, pero que es una ley, es decir, que es una norma, y que como tal está inscrita dentro del ordenamiento jurídico, y no solo eso, sino que tiene que ser tomada como tal. Y como tal, no es nada más ni nada menos que una fuente de derecho, por lo cual a ella tienen que aplicársele todos los principios y valores de la Constitución. Especialmente la Corte se ha dedicado a hablar del principio de favorabilidad en cuanto a la aplicación de los principios constitucionales en la interpretación de la convención colectiva. A eso las Cortes no le habían hecho mucha fuerza, y más bien le habían hecho esguinces exegéticos o academicistas o simplemente idiomáticos para interpretar, por ejemplo, el artículo 18 de la Constitución, que ha sido pues de la Convención, que ha sido de gran controversia. Así las cosas, si la Convención es una norma jurídica como todas las normas jurídicas, el artículo 53 de la Constitución y el artículo 21 del Código Sustantivo del Trabajo, que hablan del principio de la favorabilidad, tienen que aplicársele. Son muchas las discusiones que se presentan respecto de qué es el principio de favorabilidad. Más luego lo vamos a decir en forma absolutamente clara, sencilla y objetiva. Dice la Corte que en virtud de que la Convención es una norma jurídica, entonces todas las autoridades del Estado, los jueces de la República, el Banco de la República, incluso los particulares, se encuentran vinculados por disposiciones pues normativas del artículo 53, que específicamente nos va a dar la garantía del estudio de la favorabilidad en beneficio de los trabajadores. Pero en segundo lugar dice la Corte que las normas deben ser interpretadas, las normas convencionales deben ser interpretadas a la luz de los postulados convencionales. Para todos ustedes es conocido que existe una cosa que se llama la pirámide kelseniana, en virtud de la cual las normas tienen una jerarquía. Arriba, en el ápice de la pirámide, está pues la Constitución, los tratados internacionales de Colombia, especialmente relativos a los derechos humanos, que están señalados por allá en el artículo 93, y abajo de la Constitución, que incluye también la jurisprudencia de la Corte Constitucional, lo que se llama el bloque de constitucionalidad, están las leyes también ordenadas jerárquicamente, estatutarias, orgánicas, ordinarias, luego los decretos del presidente, etcétera, etcétera. Dentro de las leyes está la Convención, porque si se había predicado profusamente que la Convención era ley para las partes, no puede haber una ley que no sea ley. Y ahora que la Corte le reconoció el carácter normativo, con mayor razón. De manera que la Convención está por encima del reglamento de trabajo. Por ejemplo, la Convención está por encima de ciertas resoluciones que internamente tome el Banco de la República, como por ejemplo las circulares internas. Están por debajo de la Convención, no están ni a la par. En esa jerarquización, entonces, es necesario que las autoridades, en este caso el banco y los jueces, tomen los postulados constitucionales para su interpretación. Y en tercer lugar, dice la Corte,
que cuando quiera que una norma presente dudas, con tres características: objetivas, razonables y jurídicas, pues entonces la norma debe interpretarse a la luz del principio de favorabilidad. Repito, no es que uno tome una norma y como le conviene a su deseo, la interpreta y en consecuencia uno toma solo lo bueno de esa norma, lo que yo quisiera que dijera, aunque no diga. No, la interpretación que conduce al principio de favorabilidad tiene que ser jurídica, no es traída de los pelos, tiene que estar dentro de todo lo que consiste el ordenamiento jurídico, es decir, en el conglobamiento de las normas o principio de inescindibilidad. Uno no puede tomar el artículo 18 de la Convención y quedarse ahí, porque es que la Convención es todo un documento que tiene muchos artículos. Hay que leerlos todos y ver el artículo 18 cómo se engloba ahí. Uno no puede tomar el artículo 56 del reglamento 2003 y quedarse solo en él. No solo hay que estudiar eso, sino que en el caso del banco hay que ir a la ley 31, a los estatutos del banco, a la convención, a los reglamentos de trabajo, etcétera, para poder tener ese principio de no inescindibilidad de la de inescindibilidad de la norma, porque uno no puede leer en la norma lo que le conviene, tiene que leerlo sistemáticamente dentro de todas las normas relativas al tema del derecho. En consecuencia, ese principio de favorabilidad hay que hacerlo jurídicamente en ese sentido. Objetivamente, si yo leo una norma y desde el punto de vista objetivo, no desde el punto de vista de lo que piensa Albeiro Acevedo, cabe una interpretación diferente, entonces puede considerarse para la decisión. Y tercero, que sea razonable. Es decir, que desde el punto de vista de la lógica jurídica no conduzca a absurdos o contradicciones insalvables. Por ejemplo, les menciono una. El artículo 19 y 20 establece unos tiempos de servicio máximos, a partir de los cuales, sin necesidad de consultar la edad de la persona, esa persona obtendría la pensión convencional. Recuerden, dice que si alguien cumple 30 años, entonces, independientemente de la edad, tiene derecho a una pensión del 100% del salario. Y en el caso de las mujeres, si cumplen 25 años al servicio del banco, tienen derecho al 25%. Pues resulta que si uno interpreta desde el punto de vista razonable, jurídico y objetivo de esa situación, puede introducir dudas como esta. Si una mujer cumple 25 años al servicio del banco, no se le exige que la edad sea requisito de causación de la pensión. Y entonces digamos que esa mujer no se fue inmediatamente, sino que se quedó hasta los 28 años. Como se quedó hasta los 28 años, podría uno decir, entonces vámonos al artículo 18 que dice que por 28 años tiene derecho al 85% de la pensión. Pero es que no, señor, ya dijimos que era 90. Entonces, si nos remitimos al artículo 18, habría que exigirle a ella el cumplimiento de una edad mínima. Y ya estamos encerrados en una contradicción insalvable. Y al revés, ¿cómo va a ser posible entonces que si se establecen unos máximos de años de servicio, no se exija la edad para la causación? Pero si se establecen unos mínimos de años de servicio, sí. No puede ser. Hay un rango de tiempo de servicio entre el mínimo de los 20 años o los 15, dependiendo del caso, y el máximo de los 30 o los 25, que son máximos a partir de los cuales todavía se puede seguir contando.
Entonces llegamos a contradicciones insalvables, que son jurídicas, razonables y lógicas. Entonces, el principio de favorabilidad nos puede conducir en su estudio, repito, jurídico, razonable y objetivo de una norma a cosas como estas. Vea, el reglamento de trabajo del banco, el banco lo expide unilateralmente, no consulta con nadie, se sienta y solito lo hace. Incluso la Corte le ha dicho en algunas sentencias que sí, que tranquilo, que el de 2003 lo podía hacer como le diera la gana, sin haber leído el de 1985, que porque en eso el artículo del Código Sustantivo del Trabajo 106 le permite que no haya injerencia ajena en la expedición del reglamento de trabajo. Muy bien, pero entonces, ¿cómo va a ser posible que el banco, habiendo hecho un reglamento de trabajo, él unilateralmente, sin consultar con los trabajadores y habiendo allí puesto que la edad no era requisito de causación, sino requisito de exigibilidad, ahora cuando se sienta con el sindicato a hablar, lo hace firmar una cosa contraria al reglamento de trabajo? No es que el reglamento y la convención tengan que ser iguales, pero no pueden ser contradictorios. No puede ser que en el caso extremo de la edad, en el reglamento sea requisito de exigibilidad y en la convención sea requisito de causación, porque entonces tendríamos que concluir que el banco condujo al sindicato a una encerrona cuando firmaron por allá la convención del 97 y del 99, y que en consecuencia podría haber actuado con dolo porque él sabía qué era lo que había puesto en el reglamento de trabajo y con mucha anterioridad, en 1985. Y ahora estamos en el 97. ¿Cómo es que se le olvidó que en el reglamento del 85 la edad era un requisito de exigibilidad y ahora viene a decir que es un requisito de causación? No se comprende esa duda. Y por eso la conclusión allí es que es necesario resolver esa duda. Y el principio de favorabilidad nos dice cómo se resuelve. En todo caso, el principio de favorabilidad desciende de un principio mayor, que es el principio pro homine, en virtud del cual las normas jurídicas tienen que interpretarse siempre en el sentido del mayor beneficio para la sociedad, para el individuo, porque las normas jurídicas fundamentalmente están hechas es para la convivencia entre los hombres y no para la convivencia entre los perros. Eso hay que distinguirlo inmediatamente. En segundo lugar, pues, si el reglamento del 85, por voluntad del banco, era un requisito de exigibilidad, en la redacción del artículo 18 de la convención, el banco habría llevado simplemente a aplicar una norma con la que él no estaba de acuerdo, porque el acuerdo de él en su voluntad y ese estudio de la voluntad del banco al escribir el reglamento del 85 tiene que ser develado. Su intención, su voluntad era que la edad era exigibilidad y no causación. Aún más, para un trabajador afiliado al sindicato y cobijado por el reglamento del 85, la interpretación del artículo 18 del reglamento lleva a una contradicción insalvable. Tenemos un sindicalizado a la vez sujeto al reglamento. Por este lado, la edad es requisito de exigibilidad y por este lado es requisito de causación. ¿Cómo va a ser posible que entonces el banco en esa actuación devele
que al firmar la convención del 97, lo que estaba era persiguiendo a quienes pertenecieran al sindicato o fueran beneficiarios de la convención. Porque no otra explicación se puede dar al hecho de que si el banco sabía que la edad era requisito de exigibilidad, cuando firmó la convención desconociera eso. Entonces había detrás otra cosa, posiblemente impedir la sindicalización o perseguir a quienes fueran sindicalizados ya o beneficiarios de la convención. Y eso sí sería extremadamente grave. Esta es una elucubración, claro, pero hay que hilar bien para poder llegar a ella. No la descubre cualquier tonto. Pongamos el caso contrario. Si hay alguien beneficiario de la convención y a la vez beneficiario del reglamento, ¿por qué no aplicarle al beneficiario de la convención la misma interpretación de la edad del reglamento? Esa es una pregunta de mucho calibre para que en un juicio el banco la responda frente a un magistrado que sea pues estudioso y acucioso. Habría allí pues unas cuestiones que yo no afirmo, sino que simplemente las pongo como elucubraciones lógicas, jurídicas y objetivas para desvirtuar que la interpretación del artículo 18 deba hacerse por el sentido de que la edad es un requisito de causación. ¿Por qué la edad pues, del artículo 18 convencional admite interpretaciones de requisito de exigibilidad y no de causación? Nos enfocamos ahora en eso. Yo he leído unas 52 sentencias relativas a la negativa de la pensión convencional. En la mayoría de ellas se expresa que por la forma en que se redactó idiomáticamente el artículo 18, la conclusión irremediable es que tanto los años de servicio como la edad son un requisito de causación. Así lo han hecho los jueces. Pero en esas mismas sentencias, no en todas infortunadamente, he encontrado que 3 magistrados han establecido o aclaraciones de voto que van hasta la crítica del acto legislativo 01/2005 como una negativa de la negociación colectiva y salvamentos de voto en los cuales expresan con claridad, al menos en 2 magistrados, Lenis y Botero, que el artículo 18 de la Convención admite razonable, objetiva y jurídicamente por lo menos 2 interpretaciones y aún más. Entonces, si la tasa, esos salvamentos de voto, esas aclaraciones y lo que yo he podido pensar, nos llevan a decir algo como esto. En ningún caso la tabla del artículo 18 hace depender la tasa de reemplazo o la mesada pensional de la edad de la persona, sino que la hace depender de los años de servicio. Y es que tiene que ser así, porque no puede recibir el mismo premio en una mesada pensional quien ha trabajado menos que quien ha trabajado más. El trabajo es el gasto de nervio y músculo. A mí me gusta definir el trabajo como el secuestro de la libertad personal, en el sentido de que el trabajador
mientras está en el lugar de trabajo, en la jornada laboral, desarrollando su actividad, no es él. Eso es lo que llama Marx la enajenación del trabajo. El trabajador viene a acordarse que es él, que se llama Pedro Vázquez, es cuando terminó el horario. Y ahora sí dice, ¿ahora qué puedo hacer yo? Tengo que hacer esto y esto y esto. Libremente voy a ir al cine, me voy a tomar una cerveza, voy a hablar con mi amigo, voy a llamar por teléfono, voy a hacer todas las cosas que cuando estaba ya íncito en la jornada laboral no podía hacer, porque estaba sujeto a la subordinación jurídica del empleador. Y entonces, como quiera que los trabajadores están gastando sus nervios, sus músculos, sus capacidades, su tiempo de vida durante el trabajo, no puede ser posible que los magistrados interpreten que la tasa de reemplazo sube, pero es por la edad. No. Desde el punto de vista jurídico, lógico y objetivo, uno lo que ve es que a mayor cantidad de años de servicio, mayor tasa de reemplazo. En consecuencia, si ese es el sentido de la redacción del artículo 18, no puede decirse o predicarse que la edad es un requisito de causación. Tendría que ser, como en efecto lo debe ser, el tiempo de los años de servicio. A menor tiempo, menor tasa; a mayor tiempo, mayor tasa. A partir de un punto, porque siempre en la vida hay que partir de algo. El banco parte de 15 o 20 años en el reglamento del 85, o de 20 años en el reglamento de 2003. Aún más, es tan consciente el banco de que la edad es un requisito de exigibilidad que la mantuvo en el del 2003. Así la mantuvo. Y ya había pasado 1997 cuando se firmó la convención. Y ya se estaban discutiendo en 2007 las modificaciones que iban a introducirse en el sistema de pensiones. Y sin embargo, él la mantuvo. Luego, hay dos momentos del tiempo que están abarcando la convención del 97 para demostrar que antes y después de ella, para el banco, cuando se sentaba solo a hacer las normas en el reglamento de trabajo, la edad era un requisito de exigibilidad. El banco y Anebre sujetaron pues la pensión a un requisito mínimo de años de servicio, a partir de lo cual se podría pues alcanzar una mayor pensión. En consecuencia, estaban reconociendo a ambos que el derecho pensional se causaba por el trabajo. Y es que sino que el banco muestre a alguien que no haya trabajado en el banco al que le haya dado una pensión. No tiene caso. Incluso hoy discute que personas que trabajaron bajo la administración de él, como la gente de la oficina de cambios, no tenían por qué contabilizar como años de servicio aquellos por los cuales trabajaron para la oficina de cambios. Pero que si el trabajo no es la causa de la mayor tasa de reemplazo, el banco nos muestre pues el caso de alguien que haya pensionado simplemente porque cumplió la edad. No. Si la edad se considera un requisito de causación, vamos a discutir un poco eso. Se estaría permitiendo al empleador que se aprovechara de un mayor número de años de servicio del trabajador para que en el momento en que cumpliera la edad lo echara en forma tal que se beneficiara de no pagarle la pensión. Y eso está prohibido, como lo vamos a ver en el artículo 1535 del Código Civil, que dice que son nulas las obligaciones contraídas bajo una condición potestativa. Es decir, si el banco está pensando que la edad es el requisito de causación,
perfectamente es porque está intuyendo que puede beneficiarse del trabajo prolongado, serio, responsable, exigente, del gasto de nervio y músculo, de la enajenación del trabajo para su propio beneficio, y que en el momento en que vaya a cumplir la pensión, en la edad, lo despide ganándose el no pago de una tasa de reemplazo mayor. Las partes no expresaron en forma clara, expresa y sin dar lugar a dudas que la edad era un requisito de causación, y enredaron la redacción de forma tal que hoy hay algunos pensando que sí es requisito de causación y otros pensando que no es requisito de causación, razón por la cual se debe reconocer que esa expresión no es clara, expresa y que no deja lugar a dudas. Entonces, si deja lugar a dudas, si no es clara, si no es expresa, es porque da lugar a otras interpretaciones. Y en el cúmulo de esas interpretaciones, la primera y las segundas, tiene que escogerse aquella que beneficie más al trabajador, que es la de ser requisito de exigibilidad. Del hecho de que para los máximos años de servicio, los artículos 19 y 20, que proponen 30 y 25 años, la edad no sea un requisito de exigibilidad, no puede concluirse que para la exigencia de los mínimos años de servicio sí es un requisito de exigibilidad. ¿Se entiende? En algunas de las sentencias los jueces han dicho eso. Han dicho, ya, es tanto un requisito de causación, lo que dice el artículo 18, que miremos los artículos 19 y 20. Allá no es un requisito de causación, sino de exigibilidad. Aún más, agrego yo, no lo han visto ellos o no lo han dicho, ni siquiera es un requisito de exigibilidad, ni siquiera. La edad importa nada, después de que al 31 de julio de 2010 se hayan cumplido 30 o 25 años. La edad no importa. ¿Cómo de allí van a deducir que cuando el requisito es de mínimo 20 años, la edad sí importe? Desde el punto de vista jurídico, razonable y objetivo, esa conclusión, esa deducción no puede realizarse. Ese silogismo está cojo. No podemos concluir a partir de un hecho conocido, un hecho desconocido. En el derecho, los indicios se definen así. A partir de un hecho conocido se deduce uno desconocido. Pero en el derecho laboral no es así. En el derecho laboral eso se sustituye por el principio de favorabilidad. Ay, muchas gracias. No. Pongamos este ejemplo para llegar a un absurdo. Si una mujer cumple 25 años, se presenta con una pensión del 90%, y la edad no es requisito de nada, ni de exigibilidad, ni de causación. Pero si trabaja más años, por ejemplo, como les dije al comienzo, 28, para pensionarse por el artículo 18 con el 94%, 28-94, sí le exigen que la edad es un requisito de causación. ¿Cómo va a ser posible
que para los menos años de servicio, 25, no le exijan que la edad es requisito de causación, y que para los más años de servicio, 28, sí le exijan que la edad es un requisito de causación. En consecuencia, se aplica lo que decíamos antes. No es posible, gracias, concluir que de los máximos exigidos en donde no cuenta la edad, se deduzca que de los mínimos exigidos sí cuenta la edad. Y esa contradicción in subjecto no puede mantenerse sin interpretarla. O sea, ahí está la contradicción, pero cuando hay una contradicción se tiene que resolver. La solución de la contradicción no puede ser otra que la aplicación del principio de favorabilidad. Y con base en esas 4 o 5 argumentos, podríamos nosotros entonces entrar a desvirtuar en una demanda esas posiciones de la Corte Suprema, que ya empezaron a ser horadadas por las aclaraciones y los salvamentos de voto. Yo guardo la esperanza de que, como los magistrados no tienen vida eterna en la Corte, algún día se vayan y cambien esa posición. Pero los abogados y los trabajadores también tenemos que hacerle fuerza a eso, demandando, no hay otra. Si no se demanda con nuevos argumentos, por ejemplo ese de que el banco, ¿cómo es que hace que en el reglamento la edad sea requisito de exigibilidad y en la convención requisito de causación? Explíquemelo, siendo el mismo empleador. Ah, en el 2003, en el de 2003, sí. Vamos ahora a ver, pues podemos ir allá de una vez. Voy a ver si lo pillo por aquí rápido, aquí. Para hablar del reglamento del 85 y 2003. Para hablar de esto tenemos que recordar, a ver si lo encuentro también aquí a la lata. Este no es. Ah, sí, aquí está en el servicio médico. Recordemos estos dos artículos. El artículo 40 de la ley 31 y el artículo 55 de los estatutos. Los dos dicen lo mismo. El régimen salarial y prestacional, en lo prestacional están las pensiones, actualmente en vigor. ¿Actualmente es cuándo? Por allá en diciembre de 1992, cuando se expidió la ley 31, y por allá en diciembre de 1993, cuando se expidieron los estatutos del banco. O sea, desde allá de 1992, la norma, la ley le está diciendo al banco: el régimen salarial y prestacional actualmente vigente para los trabajadores y pensionados no puede desmejorarse como consecuencia de la aplicación de las normas de la ley o como consecuencia de la aplicación de las normas de los estatutos. Eso mismo es lo que dice creo que el artículo 106 del reglamento, no, el 109 del Código Sustantivo del Trabajo. Mire, no producen ningún efecto las cláusulas del régimen que desmejoren las condiciones del trabajador en relación con lo establecido en las leyes. Ley 31. Es muy importante leer este artículo por una razón. La Corte, cuando se le ha discutido en alguna demanda que no aplique el reglamento de 2003, sino el reglamento del 85, porque la resolución del Ministerio de Trabajo que aprobó el reglamento de 2003 transcribió este artículo 106 y dijo: no pueden desmejorarse
mejor dicho, en este reglamento 2003 no son eficaces las cláusulas que hayan desmejorado una condición anterior. Dijo, sí, dijo el Ministerio del Trabajo. Ese es el principio de la progresividad o el principio de la no regresividad. ¿Qué ha dicho la Corte? La Corte ha dicho, mire, sí, ya conocíamos que el artículo 109 decía eso, y que el Ministerio en una resolución que tiene un carácter jerárquico muy bajito, una resolución del Ministerio, también lo dijo. Pero es que mire, dos cosas fundamentales. El reglamento de trabajo lo hace el empleador en forma unilateral, sin injerencia ajena. Ahí está antes. Y segundo, si usted va a criticar el reglamento de trabajo de 2003, no lo puede hacer comparándolo con el reglamento de trabajo del 85, sino que tiene que ser como dice la norma, como dice, en relación con lo establecido en las leyes. Pero nadie le ha dicho a la Corte, ah, sí señor, le voy a mostrar una ley, la ley 31, artículo 40, para que no me diga que es que yo me estoy basando en pedir la ineficacia con base en la resolución del Ministerio del Trabajo. Hasta ahora, en ninguna demanda se le ha enrostrado a la Corte que esa interpretación por lo que el empleador puede hacer lo que le dé la gana sin injerencia ajena, y que esa cláusula del reglamento de 2003 no puede compararse con las cláusulas del reglamento del 85, porque el artículo 109 dice que el reglamento anterior no sirve para comparar el nuevo, que hay que compararlo es de acuerdo con lo establecido en las leyes, en los fallos arbitrales, en las convenciones colectivas. Si fuera cierto que la edad en la convención artículo 18 no es requisito de causación sino de exigibilidad, también por ahí podríamos comparar el reglamento de 2003. ¿Sí? Entonces, con base en estas 5 normitas, volvamos allá al reglamento de... ¿Dónde se me perdió? Al reglamento del 85 de 2003. Resulta que, aplicando el artículo 40 de la ley 31, podemos demostrar que ese artículo se violó flagrantemente con el reglamento de 2003. Observen ustedes, en el reglamento del 85 cabían todas las pensiones de todos los trabajadores, ¿cierto? De todos los trabajadores, dependiendo de las características y condiciones de cada cual, pero ahí estábamos todos. ¿Quién no se siente cobijado por la pensión del reglamento del 85 si hacemos abstracción del acto legislativo 01 de 2005? Todos cabíamos en el reglamento del 85. Inclusive, como la mayoría entramos cuando no se había expedido el acto legislativo 01 de 2005, en nuestro ser, en nuestras mentes, en nuestros proyectos, estaba por lo menos la pensión del reglamento del 85, cuando no la convencional. Y miren, al contrario, en el reglamento 2003, se expulsaron a todos los trabajadores del banco y solamente quedaron con la posibilidad de pensionarse los ex empleados. ¿Cómo va a ser posible que el banco en el reglamento 2003 haya dejado por fuera a todos los trabajadores y solamente haya incluido a los ex trabajadores? Porque la redacción del reglamento 2003 dice, si se retiran o son retirados antes de los 57 o 62 años, con mínimo 20 años de servicio, cuando cumpla los 57 o los 62, venga por la pensión. Eso es lo que dice, ¿cierto? Pero lo dice ¿para cuántos?
para los trabajadores que se retiren o sean retirados por causa justa o injusta. Es decir, ese reglamento es para los que no trabajan en el banco, no es para los que trabajan en el banco. Dígame si no hay una violación ahí del régimen salarial y prestacional que predica el artículo 40 de la ley 31. Pero más aún, renunciar o hacerse echar es premiado. Sí, en el reglamento 2003, el que renuncia, o sea, renuncio a seguir prestándole mi servicio al banco, no le doy más mi trabajo, o es echado, esa persona es premiada. Le dicen, váyase y espere la edad y venga por la pensión. Leí una sentencia, no voy a decir el nombre de la persona, de alguien que echaron con justa o sin justa causa, los jueces dijeron que era con justa causa, por allá, y reclamó la pensión. Y le dijeron, no, la pensión está negada porque usted apenas tiene 58 años. Mauricio Chavarro, sí señor, usted lo dijo, pero no lo dije yo. Lo dije yo. Eso, sí. Mauricio, que ya debe tener más de 62, debe ir a reclamar la pensión, con base inclusive en esa misma sentencia. ¿Sí? Bueno, entonces, el que se queda trabajando en el banco es castigado, y el que renuncia o lo echan es premiado porque cuando cumpla la edad puede venir por la pensión si tenía 20 años de servicio al 31 de julio de 2010. Eso me da pie en este momento para hacer un paréntesis muy delicado para el sindicato o para las mismas personas. Para el sindicato, ¿por qué? Porque con base en lo que voy a decir pueden irse muchas personas y desafiliar. Y porque con base en lo que voy a decir pueden irse muchas personas y echarme la culpa a mí por una mala decisión de un juez. Es esto. Hay algunas personas que están a puertas de cumplir la edad legal de pensión según el reglamento 2003, 57 o 62 años. Esas personas tienen la característica de que tenían 20 años de servicio mínimo al 31 de julio de 2010. O sea que si renunciaran 8 o 15 días antes de cumplir los 57 o los 62, teniendo 20 años a 31 de julio de 2012, podrían irse para la casa esos 8 o 15 días y al día siguiente ir a demandar para que les paguen la pensión del reglamento de 2003. Pero, ojo, no todos los abogados hacen bien las demandas. No todos los jueces acatan los precedentes jurisprudenciales. No todos los jueces aplican la ley sustancialmente correcta o aplican en forma correcta la sustancia de la ley. No todos los jueces aplican la Constitución en términos normativos. Decía un gran jurista que los jueces decidían de acuerdo a cómo amanecieran sus intestinos. ¿Sí? Y hay jueces de derecha y hay jueces de izquierda. Hay jueces pro trabajadores y jueces contra trabajadores. Y hay jueces muy buenos, excelentes, que estudian, que no violan las normas, que no se van abruptamente contra la sustancia de la ley, etcétera. Los hay muy buenos. Yo pienso que son la mayoría. Y entonces, si de esto que acabo de decir de los 20 años y estar al borde de cumplir la edad, alguien toma la decisión y se va y demanda y se encuentra con uno de esos jueces malucos y le niegan la pensión, o con un abogado malo que le haga la demanda mala, sí, y se la niegan, no vaya a decir, es que Albeiro Acevedo en Santa Marta dijo tal cosa. No, yo no estoy conduciendo a la gente a eso. Lo que les estoy es mostrando una circunstancia que puede ser aprovechada
a la luz de la norma de hoy. Me dicen que hay un reglamento de trabajo de 2021. Yo no lo he podido leer. Yo no lo he podido leer. Sí, pero sería muy bueno ver la cláusula correspondiente al artículo 56 que dice, para uno ser como un poco más certero en eso. Siguiendo con el asunto de la comparación de los dos reglamentos. El trabajador que se invalide es pensionado en el reglamento del 85, y eso está muy bien. Pero en el reglamento de 2003 se le niega la pensión a esa persona por la falta del cumplimiento de la edad, a pesar de que las normas legales de pensión dicen que quien se invalide basta con haber cotizado al menos 50 semanas con anterioridad a los 3 años para tener derecho a una pensión de invalidez, ¿cierto? A pesar de eso, en el reglamento de 2003 desaparecen la posibilidad de invalidarse y pensionarse en el banco. Es mejor beneficio pensional para las mujeres el reglamento del 85. En el reglamento 2003 desaparece la condición de género. No hay ningún miramiento por el hecho de que las mujeres sean mujeres y son tratadas en el mismo corral de los hombres. Y finalmente, también podríamos ver que en el reglamento del 85 es menor la cantidad de años exigida para pensionarse, 50, 55, 60. Mientras que en el de 2003 es exigido 57 y 62, además del retiro previo al cumplimiento de esas edades. Si este pequeño cuadro que puedo mejorar y complementar no es una demostración de que el banco violó el artículo 40 de la ley 31, entonces yo no sé qué es una violación. Pero es palmario con el primer punto enunciado, donde con el reglamento del 85 podían pensionarse con ese reglamento todos los trabajadores, mientras que con el del 2003 solamente se pueden pensionar quienes se retiren antes de las edades de 57 y 62 y quienes sean despedidos. O sea, es un reglamento para exempleados, no para trabajadores. En una sentencia la Corte dice algo así. Dice, es que este que es un trabajador activo no puede venir aquí a pedir la pensión del reglamento 2003 porque tiene 64 años y ese reglamento es para los ex empleados. Así lo dice la Corte y no se pide el asunto. Muy bien, si nosotros tenemos en cuenta que el tránsito legislativo siempre debe tener periodos en los cuales se tengan consideraciones por las situaciones anteriores, lo que se llama periodos de transición, observamos que comparando el reglamento del 85 con el de 2003, no hubo un periodo de transición establecido por el banco en el reglamento de 2003. En consecuencia, observen este razonamiento. En consecuencia, demostrado que el reglamento de 2003 se expidió en violación del artículo 40 de la ley 31 y 55 de los estatutos, demostrado eso, y demostrado que no hay en el reglamento de 2003 un periodo de transición para considerar situaciones que venían consolidándose a la luz del reglamento del 85, demostradas estas dos cosas, no queda más que en la argumentación que se le presente a la Corte en una demanda,
exigir la aplicación del principio de la condición más beneficiosa, que consiste, como ustedes saben, en que en el tránsito normativo entre el reglamento del 85 y 2003, como se expidió el 2003 en violación de la ley y no hubo periodo de transición, entonces el reglamento del 85 sigue corriendo hasta el 31 de julio de 2010. Ese argumento no se lo han presentado a la Corte en ninguna demanda y la Corte no ha tenido oportunidad de pronunciarse. En las demandas hay que meter ese argumento, vinculándolo con una pretensión secundaria, pero en todo caso haciendo que la Corte vea ese elefante que se le ha colado en las sentencias en las cuales se ha pronunciado en favor o en contra del reglamento del 85 como aplicación ultraactiva con base en el principio de la condición más beneficiosa. A mí me parece que ese argumento es muy fuerte. Me parece que ese argumento es muy fuerte y que no podrá ser desdeñado fácilmente por la sala laboral de la Corte en una demanda de casación. Bueno, como yo sé que otras personas tienen que hablar, voy a hablar un pelo del servicio médico. Cuando uno está viejo, hay varias cosas muy importantes. Una es que ya uno no va a las panaderías a mecatear, a comer pan, sino que va a las farmacias a comprar pastillas. Eso es muy importante. Y a veces esa es más importante que comer, porque ya uno de viejo no puede casi ni comer. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que meterle la fuerza a la recuperación del servicio médico para los que ahora el banco está llamando pensionados del banco. O sea, por los pensionados de Colpensiones. ¿Por qué razón le tenemos que hacer la fuerza a ese? Porque todos ustedes se van a poner viejos y se van a pensionar y posiblemente muchos no serán pensionados de los que ahora llaman del banco y entonces no tendrán el servicio médico. Bajo ese supuesto, y eso va a pasar también para todos los jóvenes, porque los jóvenes llegarán a viejos, excepto que se suiciden jóvenes. Sí, estadísticamente, quienes menos mueren son los jóvenes, quienes más mueren son los niños de 0 a 1 año y los viejos. Pero quienes menos mueren son los jóvenes. Y uno encuentra hoy día jóvenes sin preocupación por la pensión. Y dice, no, yo no alcanzo a pensionarme. Pero venga, usted es que es bobo, ¿cómo que no? Si están los instrumentos a su alcance. Usted lo que es un irresponsable que no ha pensado en su futuro. Bueno, entonces como todos, aún los jóvenes de aquí, van a llegar a viejos, y en esa condición pues es muy importante la farmacia y el médico. Entonces vamos a hablar un pelo del servicio médico. El reglamento del 85, ¿qué dice del servicio médico? Dice que el servicio médico, que el banco es muy responsable y que pensando en la seguridad social de los trabajadores y pensionados, todos los trabajadores están incluidos en el Instituto de los Seguros Sociales. Pero que para los trabajadores, no menciona a los pensionados, que para los trabajadores sí tiene un servicio médico. Y en esos artículos en los que dice eso, no menciona para nada a los pensionados. Pero en cambio miren la convención colectiva, la recopilación que hay de 1990. Allí, afortunadamente pues lo copié del mismo librito de la convención y no se ve muy claro. Ahí dice que el banco tiene
afiliados a sus trabajadores al Instituto de los Seguros Sociales, pero que para los trabajadores y pensionados tiene un servicio médico, y tiene drogas, y tiene esto también para los familiares, y etcétera, etcétera. ¿Sí? No distingue cuáles pensionados. Dice, trabajadores y pensionados. Un principio del derecho dice que cuando una norma no distingue, entonces a quien la interpreta no le es posible distinguir. Luego, aplicando ese principio en la Convención Colectiva de 1990, no puede distinguirse pensionados por el Banco de la República y pensionados por Colpensiones. No. Es que aún más, lo que llama el banco pensionados del banco, como vamos a ver al final, no son pensionados del banco, son pensionados entre el banco y Colpensiones. ¿Cómo es que para aquellos a quienes el banco no les paga una pensión de jubilación, los va a llamar no pensionados del banco? Si hay otros pensionados por el banco y Colpensiones, a quienes el banco llama pensionados del banco. Pero bueno, en la Convención Colectiva del 90, que tiene que respetarse, incluida la Convención Colectiva, incluida hasta en la Convención Colectiva del 97, no hay distinción entre que el servicio médico es para los trabajadores y los pensionados. La Ley 31 ya sabemos qué dice. O sea que no se puede modificar eso que dice la Convención Colectiva del 90. La Convención Colectiva del 97 más o menos repite lo que dice la del 90. En eso hubo congruencia entre el sindicato y el banco y las convenciones. Menciona también que el banco tiene un servicio médico para los trabajadores y pensionados y familiares, y no distingue qué pensionados, qué familiares y qué trabajadores. En el reglamento de 2003 se replica más o menos lo mismo del reglamento del 85. Dice que para atender la salud de sus trabajadores y pensionados, lo mismo que para cubrir los riesgos legales correspondientes, el banco cumple pues con las normas de la seguridad social. Y el artículo 42 dice que tiene un servicio médico establecido complementario para atender la salud de sus trabajadores y familiares, y no están los pensionados allí. ¿Sí? En la Convención de 2018 se dice también lo mismo, que el servicio médico es para trabajadores y pensionados. Y la Convención es una norma, obliga al sindicato y obliga al banco. En la Convención, en la recopilación o en el acta de 2022, que se firmó el 9 de noviembre, se dice más o menos lo mismo. El servicio médico es para los trabajadores y pensionados, y no hay distinción de pensionados por el hecho de que lo sean de Colpensiones o lo sean del banco. Pero ojo, la circular reglamentaria interna, que es una norma de menor jerarquía que el reglamento y la convención, el 23 de diciembre, mire, el banco firmó con el sindicato esta acta el 9 de noviembre, y corrió, y el 23 de diciembre escribió unas cosas que solamente él las haría. Dice que el servicio pues médico es adicional y voluntario. Mire que no es voluntario, señor. Por ejemplo, quien ya está pensionado por el banco que llaman y tiene el servicio médico, eso entró a su patrimonio por el hecho de la pensión. Es concomitante con la pensión. Yo soy usuario del servicio médico del banco. Si a mí me lo quitaran, yo correría mañana a entutelar. Ni siquiera a demandar por la vía ordinaria. ¿Por qué? Porque eso ya entró en mi patrimonio. Lo mismo que el auxilio educativo, por ejemplo.
Yo estuve inclusive por ahí auscultando si el servicio médico podía ser considerado como un factor salarial. Y encontré que desde por allá atrás el banco había establecido que no era factor salarial. Pero me alegré mucho cuando empecé a buscar. De cualquier forma, uno podría hacer prevalecer el servicio médico como factor salarial por una razón. Cuando uno estudia las leyes que hablan del salario y las sentencias de la Corte Suprema y de la Constitucional que hablan del salario, uno lo que encuentra es una gran ambigüedad en la aplicación del artículo 28 de la Ley 50, si no me equivoco, que le permite a los empleadores sentarse y enunciar qué factores no son salariales. ¿Por qué y de dónde proviene la ambigüedad? De la misma definición de lo que es el salario. Porque el salario no se recibe por una graciosidad del empleador, se recibe es por causa del servicio del trabajo en beneficio del empleador. Y entonces, lo que por causa de ese servicio del trabajo reciba el trabajador, dice la ley y dicen las sentencias, se llama salario. Y usted en el papel podrá decir que no es factor salarial, pero recuerden que el régimen laboral es ante todo la realidad sobre las formas. Y entonces el banco perfectamente puede decir, sí, vea, el servicio médico no es factor salarial. ¿Y qué? Hay que demostrarlo. ¿Y cómo se demuestra? Que el servicio médico no se lo dan al que no trabaja o trabajó. Si no se lo dan al que no trabaja o trabajó, significa que a quien se lo dan es porque trabaja o trabajó. Y en consecuencia, apilando todas las definiciones de salario y toda la jurisprudencia sobre eso, uno podría llegar a demostrar que el servicio médico es factor salarial. Y queda envuelto el banco en miles de demandas. En miles de demandas. Porque, por ejemplo, aun cuando la prescripción en muchos casos laborales de 3 años, para el efecto de las pensiones, ya acaba de decir la Corte que no. Que los 3 años se cuentan a partir de la terminación del contrato de trabajo. No a partir del 14 de febrero, cuando era la obligación consignar las cesantías. Eso le abre un boquete, pues, a quienes no han pagado cesantías inmenso, porque los 3 años de prescripción de las cesantías se contarían desde la fecha de terminación del contrato de trabajo. Y así como la Corte aceptó esa interpretación que venía caminando a empujones por salvamentos de voto y aclaraciones de voto, así también puede llegar a aceptar que el servicio médico o los auxilios educativos o yo no sé qué son factor salarial.